Hola, buenas tardes, buenas noches, buenos días, donde quiera que te encuentres, que tengas un muy buen día. Habla para ustedes Iván Cerón. Y hoy nuevamente aquí en la nave de los misterios, hoy para tratar otro tema para que nos ayude a ver la vida de una forma diferente. Y hoy vamos a hablar sobre la verdad. El tema de hoy lo hemos tildado la verdad os hará libres. Cuando la mente está quieta, vacía de pensamientos, deseos, opiniones, cuando la mente está en silencio, adviene a nosotros la verdad. Samael Aún Weor. De eso vamos a hablar hoy nosotros, de la necesidad de conectarnos con la verdad. Quiere decir que vivimos en muchos momentos en la mentira, en una falsedad de pensamientos, en una falsedad de deseos, de opiniones, y que llegamos a creer y a pensar que aquello como actuamos estamos en lo correcto. Entonces vamos a hacernos conscientes, a ver lo que pasa en nuestro interior. Dice Jesús que la verdad os hará libres. Y entonces vamos a practicarlo, vamos a vivenciarlo. Y cuando en verdad queramos vivir lo que es la verdad, es necesario que nosotros aprendamos a aquietar nuestra mente, a silenciar nuestra mente. Cuando nosotros silenciamos nuestra mente, pues florece la verdad, florece la luz en nuestro interior. Entonces nos enseña a vivir tal como debemos vivir. Iniciamos nuestra vida con muchos problemas en la mente. Iniciamos nuestra juventud con muchos problemas en la mente, en nuestra infancia. Porque así es la vida, y donde han habido problemas queda como una marca en la mente. Entonces aquellos problemas los cargamos y nos encontramos con aquellos problemas en los siguientes años de vida, porque estos van creando en nosotros una forma de vivir. Y entonces ahí cuando nosotros preguntamos quién soy yo, cuando vemos tanto caos y nos decimos de dónde vengo, cuál es el objeto de esta existencia, de dónde vienen las amarguras que cargamos. Esa es una pregunta enigmática que es importante responderla, pero que lastimosamente cuando hay mucha actividad mental, nosotros nos perdemos y no podemos encontrar la gran realidad de nosotros. Yo creo que el firme propósito de todo ser humano es encontrar su gran realidad. Y cuando uno se encuentra con su gran realidad, en verdad con lo que es, pues entonces uno entra en armonía. El ser humano entra en armonía. Y cuando nos conectamos con nuestra gran realidad, podemos comprender la gran realidad de todo lo que nos rodea. O sea que es así como nos vamos liberando de tantas ataduras, de tantos recuerdos del pasado, de tantas marcas del pasado. Pero solamente si nosotros reconocemos la gran realidad que existe en nosotros. Y cuando nosotros reconocemos la gran realidad que existe dentro de nosotros, pues es indiscutible que podemos corregir todo aquello que tengamos que corregir. El ser humano ha perdido la inocencia verdadera y la paz del corazón tranquilo. Por tal motivo, no hemos podido experimentar la verdad. Es necesario, pues, volver a conectarnos con esa paz del corazón tranquilo. Es indispensable, es de profunda necesidad. Es necesario que nosotros volvamos a aquella inocencia perdida, aquella inocencia llena de verdad. La mente puede pensar, puede crear ideas, pero no es la verdad. Llegamos a pensar y a creer que todo lo que pensamos es la verdad. Pero
Hay que ser nosotros analistas de nuestra propia mente y observar nuestra forma de pensar, porque no todo lo que pasa por nuestra mente es una verdad. Las creencias ciegas que asumimos como una gran realidad, nos hacen un daño indiscutiblemente. Necesitamos pues una ética, una forma de pensar revolucionaria para caminar hacia la verdad. Es necesario que nosotros consigamos una filosofía de vida. Y una gran filosofía de vida es meternos por el camino de un corazón compasivo. Es meternos por la vía de un corazón tranquilo. Es indispensable que nosotros volvamos a la inocencia de nuestro corazón. La verdad es lo desconocido de momento en momento y solo puede ser experimentada en experiencia directa. No quiere decir que porque tú conoces la verdad, yo ya la sepa. Es una vivencia muy personal. Por eso la verdad también está más allá de aquella forma de pensar. Es una vivencia que te es partícipe porque porque has dejado ingresar ese gran misterio dentro de ti. Y entonces, claro, cuando ingresa aquella gran verdad, puede ser la verdad de alguna situación en el diario vivir, pues aquello te produce una gran alegría, te produce una gran paz interior. Pero entonces, para conectarnos con la verdad interior, necesitamos de una mente sencilla. Quiere decir que nosotros no tenemos una mente sencilla porque nos hemos complicado nuestra mente con muchas teorías, con mucha información y con muchas creencias que creemos que son toda la verdad. Entonces necesitamos practicar aquello que hemos estado hablando, a practicar el momento y en el mismo momento descubrir aquella verdad. No existen aquello de verdades a medias, solamente existe una gran verdad. No es que casi tengo la verdad. Por eso pues es necesario comprender que cuando hablamos de la verdad no tiene que ver con la mente. La mente no puede experimentar la verdad. Por eso es necesario estudiar, analizar, pero es necesario experimentar la verdad en todas las teorías, en todas las creencias que tengamos. Es necesario experimentarlo. Es imposible experimentar la verdad cuando la mente se encuentra poseída de tantas teorías y opiniones. Solo es posible experimentar la verdad cuando la mente está quieta y en silencio. Por eso pues invitamos siempre a que cuando escuchemos el programa o cuando nos sentamos a hablar de estos temas, que busquemos cierto silencio, cierto estado meditativo, para que aquellos misterios de los cuales hablamos aquí en la nave de los misterios puedan ingresar en nuestro interior. Porque lastimosamente no nos damos cuenta que pareciera que escucháramos y en realidad no escuchamos. Entonces se trata de escuchar profundamente. Y solamente se escucha profundamente cuando existe silencio en nuestra mente. Hay que aquietar la mente. Y hay que encontrar la forma de aquietar la mente. Y una de las formas es practicando la profunda respiración. Una respiración armónica que produzca la quietud de la mente. Y una respiración que nos lleve a conectarnos con el silencio. Y entonces cuando nosotros conectamos con el silencio, pues es un perfume delicioso del corazón. Y nos vamos acercando a aquello de lo que es el silencio. Un silencio que se produce en nuestro interior, necesario para que venga la verdad del Padre, para que venga la verdad
de aquello que anhelamos. Ante todo, pues, es necesario mantenernos en el camino de la meditación reflexiva profunda, que es la que nos lleva hasta el silencio de la mente. Cuando la mente está quieta de pensamientos, teorías, cuando la mente está en silencio, adviene a nosotros la verdad. Dice Jesús, la verdad os hará libres. Entonces nos quiere decir Jesús que somos esclavos. Somos esclavos porque vivimos en una gran mentira, porque creemos y pensamos continuamente que somos libres, pero el ser humano no es libre. Entonces necesitamos técnicas que nos lleven a nosotros a experimentar aquello de estar libres, porque aquel que experimenta la libertad es aquella persona que es feliz, es aquella persona que puede descubrir todos los misterios de este planeta en el cual nos encontramos y todos los misterios de los cuales nos rodea esta vida y los misterios que cargamos dentro de nosotros. Por eso es importante, fundamental, de que nosotros entender que existe en nuestro interior lo que se llama la conciencia, que es la expresión de nuestro Dios. Ahí encontramos toda la sabiduría, ahí encontramos el verdadero conocimiento directo. La conciencia no puede manifestarse porque se encuentra condicionada en la personalidad, en el ego, en nuestros defectos. Y esto produce una sensación de estar despiertos. Es simplemente una sensación, pero no estamos despiertos. Es fundamental conectar con la armonía. Normalmente perdemos nuestra identidad, perdemos nuestro centro de gravedad. Y esto sucede continuamente cuando la conciencia no se manifiesta. Y volvemos a recordar, cuando hablamos de la conciencia, es la expresión de nuestro Dios. La conciencia es la expresión de lo divino en nosotros. La conciencia es la expresión del amor dentro de nosotros. Pero que lastimosamente aquella conciencia está atrapada en medio de nuestras manifestaciones egoicas, en medio de nuestros 7 pecados capitales. Y claro, esa conciencia llena de sabiduría, esa conciencia llena de luz, no puede florecer porque dejamos que se manifieste mucho aquellos 7 demonios capitales que se multiplican por grandes cantidades. Y ese es lamentablemente el problema. Ese es uno de los problemas lamentables por los cuales no podemos experimentar qué es la verdad. Cuando la mente está quieta, vacía de pensamientos, deseos, opiniones, cuando la mente está en silencio, adviene a nosotros la verdad. Samael aún peor. Y en esta primera parte hablábamos de la respiración, de la importancia de la respiración y cómo la respiración nos puede ayudar a crear una calma mental. Entonces, estos puntos básicos de lo que es la práctica de la meditación. Y estamos hablando también de lo que es la práctica de meditación. Aprender a conectarnos con nuestro interior. Aprender a concentrarnos con nuestro corazón. Y aprender a vernos tal cual como somos en la práctica de la meditación. Y claro, para nosotros entrar en meditación necesitamos una calma mental. Y cuando entramos en calma mental, pues podemos observar con claridad lo que pasa en nuestro interior. La meditación es para producir una relajación profunda. Y esa relajación profunda, llevarla a otro nivel más superior. ¿Qué nivel?
el de conocernos a nosotros mismos, porque produce una gran alegría encontrarnos verdaderamente con quién somos, porque no somos todo aquello que creemos o pensamos, e inclusive existen grandes virtudes dentro del ser humano que no se da cuenta, y por eso es que nosotros nos identificamos con el diario vivir, nos identificamos con los problemas, nos identificamos con la economía, nos identificamos con la casa, nos identificamos con el amigo, con la amiga, con la internet y todo aquello, pero nos identificamos continuamente porque creemos y pensamos que esa es la única realidad. Entonces lo normal es que nosotros vivamos de adentro hacia afuera. Y la verdad se encuentra en nuestro interior. Y entonces llegamos a pensar y a creer que lo verdaderamente importante es lo que está en el exterior. O sea, nos exteriorizamos. Y cuando nos exteriorizamos, perdemos la armonía, perdemos el control de nuestra casa interior. Cuando hablamos de la verdad, es colocar control sobre nuestro interior, hacernos conscientes de lo que realmente es importante en nuestro interior. Y terminamos hablando ahora en la primera parte de lo que es la conciencia. Y estamos hablando que la conciencia es la expresión de nuestro Dios, que la conciencia es nuestra luz interior, que la conciencia es nuestra sabiduría, que ahí en la conciencia encontramos todos los misterios que existen en la naturaleza y todos los misterios que existen en nosotros. Ahí mismo en la conciencia nos encontramos toda la información. Si es verdad que existe en las vidas pasadas, pues ahí mismo la encontramos. Entonces, ¿pero qué pasa? ¿Qué debemos hacer para nosotros vivir en la conciencia? ¿O por qué no somos conscientes de aquella parte? Y comentábamos que lo que sucede es que mantenemos muy identificados con el exterior. La conciencia, comentábamos que está condicionada por el exterior. Y esta conciencia también se fascina. Y cuando se fascina, entra en sueño. Identificación, perdemos nuestra imagen y nos sentimos el objeto observado. Y la fascinación, todo lo que ves a través de esa situación que estás viviendo. Entonces ahí se produce pues el sueño de la conciencia. Entonces decimos que la conciencia está condicionada. Entonces nos mantenemos en una fascinación continua y queremos satisfacer continuamente el deseo. Entonces encontramos nosotros que nos fascinamos con el deporte, con las novelas, con las películas, con los dramas del diario vivir, con los negocios, con la música, con el dinero, con el nuevo cantante. Nos fascinamos con una carrera profesional, nos fascinamos un día con una religión y otro día nos fascinamos con otra religión, nos fascinamos con las noticias, con las discotecas. El ser humano vive en continua identificación, vive identificado con los aspectos exteriores y también con los aspectos interiores, porque en algún momento alguien nos habla mal y nos identificamos con aquellas malas palabras de aquella otra persona. Entonces, nos fascinamos, nos identificamos totalmente y entonces entramos en un sueño profundo. Entonces nos movemos de acuerdo a los sueños y esos papeles se los damos a los demás. Y entonces, o digamos que esos papeles, esa forma equivocada de pensar, se la manifestamos hacia los demás. Y entonces, el sueño es el sueño y produce mayor sueño. La humanidad vive en profundo sueño, en continuo sueño, pensando que está despierta. Tenemos infinidad de sueños. Continuamos hasta que llega la muerte y morimos. Y cuando morimos, seguimos soñando y soñando, creyendo que estamos despiertos. Y volvemos a nacer.
y seguimos soñando y soñando. O sea que el ser humano se la pasa en un continuo sueño, en un profundo sueño. Y claro, la posibilidad de despertar se hace cada vez más difícil porque no es consciente de todo aquello. Entonces, tenemos infinidades de sueños continuos. Entonces, es necesario, para conectarnos con la verdad, hay que despertar. Y entonces, hay que despertar, y entonces cuando hablamos de despertar, tenemos que hablar del mito de la caverna. Tenemos que hablar de la oscuridad. Y entonces, en el mito de la caverna, existe existe un diario vivir. Y en ese mito de la caverna, en esa caverna de sombras, existe policía de las sombras, economía de las sombras, una sociedad de las sombras, la política de las sombras. Y aquellas sombras nos educan para que nos volvamos exitosos en el mundo de las sombras, en el mundo de la caverna. Y entonces creemos y pensamos que aquello es lo correcto porque no hemos visto nada más. Pero cuando alguien decide salir de la caverna, es mal visto. Y claro, es tomado como un loco, porque aquel que piensa diferente siempre es visto de una forma totalmente equivocada. Cuando hablamos en un lenguaje diferente o informamos lo que hay fuera de la caverna, somos vistos como unos locos. Claro, es aquel que nos suena, que se ha encontrado con la verdad. Y esto produce la liberación del dolor y el sufrimiento. El dolor y el sufrimiento es satánico. Nuestra ignorancia y tinieblas nos llevan a ese estado. Pero si comprendemos de dónde viene esto, es porque hemos conectado con la verdad, con la realidad. Y esta nos libera. Es necesario iniciar el proceso de salir de la caverna. Es necesario reconocer qué es lo que pasa en nuestra caverna interior. Es necesario comprender lo que sucede en aquella caverna y cómo hemos sido instruidos para vivir en aquella caverna, en aquella oscuridad. Aquellos que sueñan, que están enamorados, pero no saben qué es el amor. Unos sueñan en la caverna, que están felices, pero no saben que es un momento de placer. Unos sueñan que están siendo compasivos y lo que sienten es lástima. En medio de la caverna del sueño es muy difícil hacer el bien. Las sombras son tan fuertes que necesitamos ayuda, porque indiscutiblemente aquellas sombras tienen un gran poder sobre el ser humano. Es indiscutible, pues, que pensamos que amamos y no amamos. Es indiscutible que llegamos a pensar que somos felices y no somos felices, porque lo que vivimos es en un gran placer. Entonces, necesitamos nosotros, ante todo, una calma mental. Necesitamos tener una vida meditativa, una vida reflexiva y observar todo lo que sucede, porque los poderes de las sombras son terriblemente fuertes. Sócrates es obligado a tomar la cicuta por hablar de la verdad. Se crucifica a Jesús por decir que Él es el camino, la verdad y la vida. Se encarceló a Samael, se persiguió a Lao Tse por hablar de la verdad. Se persigue y se ha encarcelado a todo el que da testimonio de la verdad. Por eso, pues, es algo bien difícil. Cuando hablamos del Dalai Lama, decimos que tiene que andar con guardaespaldas, una persona que habla de la no violencia, y tiene que andar escondiéndose porque de pronto le quitan la vida. A Mahatma Gandhi trató de transformar al ser humano por la práctica de la no violencia y lo mataron.
Y estamos hablando en la última parte de lo que es la caverna o lo que es el mundo de las sombras que vivimos. El ser humano vive en una profunda oscuridad y estamos tratando de entender lo que son las tinieblas y cómo se mueven en el diario vivir y cómo nos manejan, cómo crean nuestra educación, y también haciéndonos conscientes de lo que son los poderes de las sombras, porque si alguien decide salir de aquella caverna, pues sepa usted que tiene que hacer un gran sacrificio, porque decíamos que a Sócrates se le hizo beber la cicuta, a Jesús se crucificó, a Samael lo encarcelaron, a Lao Tse lo persiguieron continuamente, y también han sido encarcelados a todos aquellos que han hablado de la verdad. El Dalai Lama, Mahatma Gandhi lo han matado, y muchos otros que hablan de la verdad. O sea que aquel que se lance a hablar de la verdad con toda definición, indiscutiblemente pasa por momentos muy difíciles, o tiene que ser una persona profundamente protegida, porque el poder de las sombras es muy grande. La humanidad, queridos oyentes, está controlada por la publicidad, que es manipulación de masas. Utiliza técnicas contrarias a lo que hacen las escuelas de regeneración espiritual. Introducen en el cerebro, en la mente de las personas, deseos y la necesidad de satisfacerlo. Tienen técnicas muy definidas y las personas son víctimas de aquello. Entonces llegamos a escuchar una publicidad 1000 veces, y aquello se vuelve como una verdad dentro de nuestro interior. Todo esto hace parte del mundo de las sombras. ¿Y qué hablar de los noticieros? No expresan noticias, sino publicidad de acuerdo a los gobiernos, a los comerciantes que tengan más poder o dinero, o de acuerdo a un partido político. Los medios de comunicación son algo más que un negocio, es un medio de manipulación de masas, queridos oyentes. Entonces, por eso pues es necesario nosotros hacernos conscientes de en dónde vivimos y cómo nos informamos. Y cuando escuchamos algo, ser nosotros bien analíticos, observar en verdad si aquello es verdad, no creer todo aquello lo que nos dicen. Se habla con la supuesta verdad de los poderosos de estos tiempos. Eso es lo que hacen muchas de las noticias. El ser humano cree que los cines son un negocio, y en realidad no lo es. Es una forma de crear opinión, de crear una forma de pensar. Moldean las mentes de los jóvenes, y no solamente los jóvenes, ya también hasta de los viejos y de toda clase de personas. Y así pues, de esta forma pues nos van manejando nuestra mente. Esta publicidad nos hace pensar y creer que la felicidad depende de la obtención de un determinado elemento, que la felicidad depende si nosotros tenemos una tarjeta de crédito, que la felicidad depende si nosotros nos compramos el mejor carro último modelo. O sea, la ciencia de la publicidad es una de las ciencias que más adelante tienen un poder sobre el dominio de las masas. La ciencia de la publicidad simplemente es decir el nombre de algún gran político, repetirlo muchas veces en la televisión, en la radio, en el internet, y claro, el ser humano termina creyendo aquello y termina hipnotizado por aquella publicidad. Así funciona la publicidad, nos roba el libre albedrío, y lo más fuerte que tenemos para producir degenero total de la humanidad es la pornografía, y a esto se le llama capacidad de ser libres o libertad de género. ¿Qué libertad puede tener aquel que es programado desde la cuna? Programados para que sea parte de aquellas sombras de género. Por eso pues es necesario darnos cuenta en dónde nos encontramos. Es necesario descubrir en medio de aquella caverna en donde nos encontramos.
es necesario encender la antorcha de nuestra luz. Es necesario ser reflexivos. Es necesario buscar ayuda divina, porque indiscutiblemente no es algo fácil. Las sombras tienen un gran poder. Tenemos ejércitos para servir a los ricos, a sus intereses. Tenemos abogados creando leyes en función de los poderosos. Tenemos gobiernos políticos manejados totalmente por aquel que tiene mucho dinero. No tenemos gobierno para el pueblo. Lo que tenemos son gobiernos que trabajan para beneficiar a aquellos que colaboran con el dinero y poder ser elegidos. O sea, los gobiernos que vemos en el diario vivir, en realidad no son los gobiernos. Existen gobiernos más ocultos, sociedades anónimas, multinacionales, que manejan este mundo como quieren y como desean, multinacionales que crean grandes guerras para que el ser humano se autodestruya, para que ellos puedan llenarse de dinero. Tenemos una democracia, sí, aparentemente tenemos una democracia, pero que es una democracia falsa, y nos hacen creer que nosotros elegimos a nuestros gobernadores. Tenemos una justicia donde los ricos se salvan siempre. Tenemos, sí, una educación para mantener profundamente dormida a la humanidad, y dormidos somos manipulados. Tenemos religiones, sí, pero unas religiones manipuladas, unas religiones al servicio del materialismo. ¿Qué luz interior puede producir aquello? La salud que tenemos nosotros, la salud que tenemos en nuestros países. Sí, existe una salud, pero una salud llena de profundos intereses económicos. ¿Existe el coronavirus? Sí, claro que existe aquel virus, pero en realidad ya esto está tomando proporciones económicas. Ah, claro que va a aparecer una vacuna, sí, pero esto es en función de la economía. Cure o no cure, lo importante es sacar la vacuna para que el ser humano aporte dinero y para que crea y piensa que esa es la gran realidad. Entonces, existe también una gran realidad, la gran realidad de los ovnis. ¿Y por qué nos ocultan esta gran realidad? Porque si nos diéramos cuenta que los ovnis existen y que viven de una forma totalmente diferente a nosotros nos revolucionaríamos totalmente y cambiaríamos nuestra forma psicológica, nuestra forma de vivir. Claro, nos daríamos cuenta que la sociedad que tenemos es una sociedad arcaica. ¿Por qué no nos hablan de las bombas nucleares que están a punto de destruir este planeta en el cual vivimos? Continuamente vemos bombas nucleares por diferentes lugares, o aviones supersónicos, super cargados de bombas nucleares que cada día aparecen por los cielos. ¿Por qué no nos hablan de aquello? Porque claro, estamos en el mundo de las sombras, y entonces claro, llegamos a creer tanto en este mundo de las sombras que no vemos posible poder liberarnos de aquellas sombras. Tenemos una policía al servicio del poder, una policía donde el delito es ser pobre, una policía que nos lleva a enfrentarnos los unos con los otros, una policía que produce grandes injusticias en el ser humano. Existen también acumuladores de riqueza que producen pobreza. Eso es injusto el sistema que lo defiende, y por lo que defiende el gobierno, por lo que son ellos mismos, porque son ellos mismos, los acumuladores de riqueza, los que han creado tanta pobreza en el ser humano. ¿Y dónde está la verdad? ¿Por qué aquello no se habla? Entonces, es necesario reconocer que vivimos en un mundo lleno de sombras, de profundas sombras. Pensamos y creemos que es el único sistema que sirve, y nos programan totalmente desde que vamos a la escuela.
para que sirvamos al mundo de las sombras. Es importante, pues, experimentar lo que es la verdad. Y dice Samael Aun Weor, hay necesidad de pasar más allá del tiempo. Hay necesidad de pasar al otro lado del río. Hay necesidad de vivir en eso que no es del tiempo, en eso donde reina la plenitud, la verdadera felicidad, la verdadera dicha. Ahora decimos nosotros, hay necesidad de experimentar la práctica de la meditación. Hay necesidad de experimentar el silencio interior. Existen niveles y niveles de lo que es la práctica de la meditación. Y un nivel profundo es aprender a entregarnos totalmente a lo divino. Y entonces en uno de los textos del escritor Samael Aun Weor dice que hay que desilusionarse del mundo totalmente. Sienta una gran desilusión por las cosas del mundo y complemente desilusionarse del mundo, entréguese a su Dios internos. Tiene que haber una gran desilusión del mundo para que se entregue a su Dios, porque mientras tanto uno no ha experimentado la verdad, está tibio para trabajar, no trabaja con ganas sobre sí mismo, en la disolución del ego. Pero cuando alguien ha experimentado la verdad, se trabaja con ganas de verdad y de ahí en adelante ya no puede sino autorrealizarse en sí mismo. Entonces seguimos aquí hablando de lo que es la verdad, una vivencia, una práctica y reconocer lo que es el mundo de las sombras. No es posible la igualdad mientras vivamos en el sueño. No estamos educados en la libertad. Es necesario que nos desprogramemos. Es necesario que reconozcamos que estamos programados. Programas educativos con fines políticos que nos encontramos en este mundo de las sombras. Es una mentira aquella de la libertad de voto. Votemos por el que votemos, todo será igual. Estos políticos lo único que les interesa es el dinero y el poder. Y esto se ha dicho infinidad de veces, pero seguimos creyendo en ellos. Hacen con el ser humano lo que ellos quieren porque estamos dormidos. Vivimos en una continua somnolencia, en un profundo sueño, pensando que estamos despiertos, pensando que tenemos la verdad en nuestro interior. Por eso es absurdo identificarnos en contra de ese sueño como lo hacemos. Es absurdo identificarnos con aquellos sueños, y sueños como cuáles, como aquellos de quemar los bancos, de quemar los carros, de asesinar todo aquel que no piense como nosotros, salir a protestar en masa llenos de ira. Eso es absurdo, porque la ira produce más ira, produce guerra, produce sufrimiento. De la única forma de salir de este sistema es despertando la conciencia, y esto no le interesa al ser humano. Esto es lamentable. Cuando despertamos, cuando salimos de este sueño, experimentamos la verdad, y esto produce liberación. Pero el sistema o los amos de las sombras no lo aceptan, o los amos de nuestras sombras interiores tampoco lo aceptan, porque tenemos amos de nuestras sombras interiores. Le preguntaron al Buda, Sakyamuni, ¿por qué ustedes no se involucran más en esta situación? El Buda dijo, imagínense que usted va en el barco, todo va muy bien, y de pronto se forma una pelea y queman el barco y se va hundiendo, y de repente despierta de un sueño. El Buda pregunta, ¿volverías al sueño para ir al barco para decirles que es un sueño? Ahora preguntamos a todos nuestros oyentes, ¿volverías, te despertarías o te meterías nuevamente en el sueño para avisarles a aquellos que están en el barco que es un sueño?
¿te hundirías en aquel barco? Aquellos que están en ese barco, que es la humanidad, ellos creen que sufren, creen que lloran, creen que matan, creen que son violados, creen que nacen, creen que aman, creen que son felices, creen que son educados, creen que son justos, creen que son amorosos, creen que son inteligentes. Eso es lo que piensa el ser humano. ¿Se metería usted en aquel barco? Claro que no. La clave es despertar y no meterlos ahí. Todos estos movimientos son manejados por las sombras, las ONG dedicadas a la salud, las multinacionales ecológicas, derechos humanos, partidos políticos de izquierda, derecha. Todo aquello es una gran mentira. Es necesario pues salir de esa oscuridad, de esa gran oscuridad interior, de ese sueño, comprender que en ese estado que nos colocamos continuamente, se sufre terriblemente. Vivimos totalmente alejados de la realidad, de la verdad. Los seres humanos vivimos en una profunda mentira, creyendo que vivimos en la verdad. Desde que nacimos, el sistema nos enseña a soñar, alejarnos totalmente de la gran realidad. Y terminamos nosotros adorando el sistema, terminamos nosotros adorando las sombras, terminamos nosotros adorando la gran mentira. Tenemos un mundo lleno de escuelas negras, religiosas negras, que aparentemente nos llenan de luz. Lo peor de todo esto es pensar que vamos muy bien. Es difícil aceptar que vamos por el camino equivocado. Observemos pues nuestros condicionamientos, hagámonos conscientes de lo que en realidad somos. Es fundamental. Por eso hay que reconocer, o el gnosticismo universal nos enseña a nosotros, que existen 4 estados de conciencia, queridos amigos, y que esos 4 estados de conciencia son 4: el sueño, la vigilia, el tercer estado de conciencia y el cuarto estado de conciencia. En el sueño es el sueño normal. La vigilia, mantenemos en estado de somnolencia, sueños, despiertos, dormimos, despertamos continuamente. Estamos hablando del ámbito interior. Y también existe un estado superior, que es aquel que se esfuerza por despertar, aquel que se esfuerza por conectarse con la buena oración, aquel que se esfuerza por conectarse con la meditación. En el tercer estado de conciencia, aquí descubrimos lo que realmente somos. Ahí en el tercer estado de conciencia comenzamos a tener destellos de la realidad. Y esto es una continua información, revelación divina. Aquí nos damos cuenta que somos individuos programados. Pero existe un estado más superior, que hay que añorar llegar a ese estado. El cuarto estado de conciencia es ver las cosas como son, ver la vida como es. Creerse despierto es un gran problema. Aquel que cree y piensa que su forma de pensar es correcta, está profundamente equivocado. ¿Cómo se despierta la conciencia? Manteniéndola activa. ¿Y cómo la mantenemos activa? Recordando a Dios en nuestro corazón, recordando a nuestro corazón. Hay que practicar, sí, ¿qué practicar la meditación? ¿Qué practicar? Aquel ejercicio de vivir en el presente, de vivir de momento en momento, disfrutar cada evento que estemos viviendo. Conscientes de los deseos, de los impulsos para despertar la conciencia. Aprender a observar, aprender a escuchar profundamente, a encontrar la verdad en todo momento. Observar continuamente cómo nos comportamos, cuál es nuestro comportamiento con nosotros mismos y con los demás. Todo aquello nos ayudará a salir del estado de inconsciencia, nos ayudará a conectarnos con la verdad. Y aquel que experimenta la verdad nunca ni jamás quiere volver a la mentira.
se esforzará durante toda su vida para conectarse con su verdad. Entonces necesitamos nosotros entender que necesitamos de la meditación y la oración. Necesitamos que la meditación y la oración se conviertan en el pan diario de cada día. Es necesario y fundamental que el ser humano comprenda que nos encontramos en momentos de muchas crisis psicológicas, de muchos sufrimientos, y que solamente podemos liberarnos de todos aquellos sufrimientos que nos acompañan diariamente al ser humano, que solamente nos liberamos de ahí cuando nos conectamos con la verdad, porque la verdad nos hace libres, porque la verdad nos libera de todo lo que es el sufrimiento y el dolor, porque el que tiene la verdad dentro de sí sabe caminar, y el que tiene la verdad no comete continuos errores, y el que comete continuos errores mantiene en continuo karma, y el que conecta con la verdad se libera del karma, se libera de la acción de causa y efecto. Por eso la verdad nos hace libres, pero es necesario esforzarnos de buscar aquella verdad. Es necesario nosotros calmar nuestra mente, es necesario nosotros conectar con aquel corazón compasivo, es necesario experimentar lo divino en nuestro interior, es necesario escaparnos de la mente, porque la mente complica nuestra existencia, mucho movimiento mental, y se producen muchas crisis. Es necesario conectar con lo más divino que existe en el ser humano, la conciencia. Hemos estado hablando hoy de la verdad os hará libres. Que tengan una muy buena tarde, y eso es todo por esta tarde.